¿Qué idea quiero que cuando ustedes se retiren de la parroquia María Madre de la Misericordia en este cuarto domingo de Cuaresma, frente a este texto de San Juan capítulo 9, versículo del 1 al 41 tengan? Este texto de San Juan 9, 1 al 41 se le conoce como el ciego de nacimiento, y la idea es la siguiente: nosotros no podemos centrarnos en el milagro que hizo Jesús sobre este personaje, sino además que le ha infundido la posibilidad de creer al entender. Esa es la idea que yo quiero que ustedes tengan. Es decir, ¿cuándo nosotros podemos decir que tenemos fe? Cuando entiendo, cuando comprendo lo que estoy creyendo. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús invita o hace que este hombre pase de ese milagro a creer, porque entiende. Mire que le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él dice, yo no sé quién es ese, o sea, no tengo conocimiento, ¿cómo voy a creer? Entonces le dice, soy yo, y dice, creo Señor. ¿Cuándo se logra tener fe? Cuando se entiende, y eso es lo que Jesús hace frente a este individuo. No como los fariseos, que son personas bastante cultas, bastante preparadas, pero son ciegos, porque no ven la gracia que se les está presentando delante. ¿Quiénes son los fariseos? Escúchenme bien esto. Los fariseos empezaron a constituirse en personajes importantes dentro del mundo judío. No eran de la casta sacerdotal, sino laicos que se dedicaban a leer la Tanaj. Así se dice la Biblia de ellos, que está compuesta en 3 libros. El Pentateuco, los libros proféticos y los otros escritos que ellos le dicen en hebreo, Torah, Neví y Ketuvim. Para nosotros son 4 partes. Son el Pentateuco, los profetas, los históricos y los sapienciales. Ellos no lo dividen así, sino en 3 partes. Estos fariseos de familias de clase media alta, laicos, se dedicaban a aprender a leer y a escribir. Y eso se fue cogiendo fuerza en la sociedad judía, y se convirtieron en un grupo muy importante, sacerdotes que después se convirtieron en en fariseos, para poder entender y captar y orientar a la comunidad. Estos personajes que tenían que ser de familias farisaicas, es decir, usted no podía decir, yo voy a convertirme en un fariseo. No, esto no era por vocación, esto es por descendencia y por familia. Usted no podía decir, yo quiero ser un fariseo. No. ¿Qué pasaba? Desde los 7 años empezaban a preparar al muchachito hasta los 30. Recuerden que ellos no tienen WhatsApp. Recuerden que ellos no tienen Facebook. Recuerden que ellos no tienen televisión por cable. ¿Qué era lo que hacían? Estudiar y estudiar y estudiar. Se volvían unas potencias a nivel racional. Se les enseñaba el hebreo, porque la lengua que ellos hablaban realmente era arameo. El hebreo que hoy se habla es un arameo, no el hebreo antiguo, no esa lengua de una tribu que antes se hablaba, sino que hoy el hebreo que se habla hoy, que usted va a Israel y escucha el hebreo, es un hebreo más arameo que hebreo. Ellos se apropiaron de ese alfabeto arameo, y es lo que generalmente nosotros escuchamos cuando hablan ellos en hebreo, es más arameo. A ellos se les enseñaba el hebreo antiguo, y fuera de eso se les enseñaba el griego, porque el griego era lo que les daba caché. Es decir, una persona medianamente culta, como tenían que ser ellos, personas muy capacitadas, tenían que aprender a hablar griego. Lo mismo que sucede hoy. Si usted quiere ser una persona que se le respete de manera intelectual, pues tiene que saber inglés. Y en plata blanca, ¿usted para qué le sirve el inglés? Para nada. Pero hay que aprenderlo. Pregúntese usted para qué le ha servido el inglés. Para nada. Pero no lo aprenda para qué. ¿Ven? Eso cuando ya usted vaya a aplicar para una beca, que vaya a estudiar en el exterior, pues bueno, que se le exige el inglés. Pero uno que no tiene esas aspiraciones, que no le gusta estudiar allá, pues no, ¿para qué el inglés? Yo recuerdo cuando estudiaba inglés en un instituto de esos de acá en Medellín, y una señora que estudiaba en el CES odontología, el CES, que es una universidad que queda por acá en Envigado, donde queda.
y que no le daban el título de odontóloga hasta que no pasara en el Michigan. En esa época en el Michigan, yo creo que ya lo cambiaron, ahora es como doctor, no sé qué les da la cosa. Y no pasaba el Michigan, y decía, pero qué bobado, ¿no? ¿Para qué necesitas pasar eso? Que no, pero es que cuando uno va a un odontólogo no se queja en inglés, uno en español, ay mi muela, de esos. Ahora, que usted tenga una habilidad lectora, ella tenía una habilidad lectora, que usted tenga una habilidad lectora, que usted pueda leer y traducir algún texto en inglés, sí, pero hablarlo, ¿para qué? O dominarlo, eso no tiene ningún sentido. Ni siquiera cuando usted viaja, porque cuando usted viaja para eso lleva los dólares mismos, que ellos hablen español, o que hablen euro, pero ¿por qué tiene usted que matarse a hablar otros idiomas si usted es el que lleva la plata mismo? Y uno es el que tiene que matarse hablando el idioma de ellos, y eso es por puro caché, eso no sirve para nada, pero es por puro caché, y a usted a mí nos han metido que si usted no habla inglés, no sabe nada, eso es mentira. Ellos cuando aprenden español allá, ¿cuándo? Nunca. Eso es mentira, pero nos han metido eso por todas partes y tenemos ese complejo y creemos que porque si usted no sabe inglés, entonces se jodió. Lo mismo le pasaba a esta gente estudiaba el griego y les daba caché. Entonces miren que los que estamos acá estudiando a los fariseos no eran cualquier pelagato, era gente de bien, pero ciegos, completamente ciegos, completamente imposibilitados para ver la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían lo que les habían enseñado, ellos decían lo que se les había dicho, ellos decían lo que habían leído, pero no lo entendían. Ahí está la clave, escúchenme en eso. Por eso es que empiezan a pelear. Miren, ¿quién? Le preguntan los fariseos, ¿quién te curó? ¿O cómo fue que te curaron? Me pusieron un barro en los ojos y ya. Y decía, unos decían, los que lo curaron no puede ser un hombre de bien porque no respeta el sábado. Y dice otro fariseo, mire que ellos tienen una lógica alta, pero como una persona hace ver a otra persona y no va a ser hombre de Dios, porque recuerde que el ciego es de nacimiento, es decir, nunca ha visto, por ende no tiene la posibilidad física de ver. Escúcheme bien esto, no es que se le haya el nervio óptico, su capacidad de visión la haya perdido y se recuperó, no, a que ese individuo nunca había visto, es decir, no tenía la posibilidad de ver algún día y Jesús hace que vea. Entonces aparecen los fariseos y dicen, pero ¿cómo va a ser un pecador con ese milagro que hizo? Impensable, imposiblemente. Ellos tenían la capacidad, pero estaban ciegos. ¿Por qué estaban ciegos? Porque ellos decían cosas que les habían enseñado, que les habían dicho, pero en plata blanca no lo entendían. Ellos repetían lo que otros le habían dicho y repetían lo que otros le habían dicho, pero no lograban entender el espíritu de lo que ahí estaba. Y eso es lo que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta. Cuando ustedes y yo somos personas de fe, cuando entendemos nuestra fe. Aquí le voy a lanzar algunas cositas y usted va a pensar si tiene fe o simplemente tiene prácticas religiosas. Yo le voy a decir esto. Cada uno se va a hacer ese examen, cada uno se hace su examen. Mire cuando usted dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Oiga, Creador. Entonces, ¿por qué cuando un muchachito de esos viene y me dice que es fruto de la evolución, por qué me corcho? Porque esos muchachitos ya le vienen a decir a uno que es que son frutos de la evolución. Es que no, es que nosotros evolucionamos. Entonces, ¿dónde está que Dios ha creado toda la humanidad? ¿Dónde está? ¿Cómo se lo explica usted al muchachito? ¿Cómo usted logra entender que la Virgen es virgen? Porque mucha gente cree que es que el Espíritu Santo sustituyó al varón. Oiga pues estamos tan mal que creen que el Espíritu Santo es el esposo de María, que el Espíritu Santo sustituyó en rol de hombre a José y la embarazó. Eso es un mito, eso es creer en un mito, es pensar nuevamente en que los dioses tienen relaciones con los mortales y de ahí salen semidioses. Mire, y si usted se pone a analizar, ese no es el sentido de la virginidad de María. ¿Cómo usted lo explica? ¿Cómo usted explica que Jesús resucitó al tercer día? ¿Acaso Dios tenía calendario? Entonces, me lo mataron el viernes. Sábado yo no trabajo. El domingo lo resucito. ¿Cómo Dios sabía eso? ¿Cómo lo explicaría usted? ¿Cómo así que Jesús resucitó al tercer día?
¿Cómo así que la comunión de los santos? La gente cree que la comunión de los santos es que le reparten la comunión a los santos. ¿Qué significa la comunión de los santos? Y por eso es que no mandan a celebrar misas, por eso es que nos siguen pidiendo por sus muertos. Mire, ¿qué significan estos elementos? Ustedes vienen a misa, tienen sus sacerdotes. Ustedes a veces, los cristianos católicos creen que los sacerdotes salimos así vestidos, disfrazados, pero no. Pregúntese usted, si a mí me dijeran, ¿qué sentido tiene esta tela? ¿Qué sentido tiene este otro ornamento? ¿Qué sentido tiene este vestido blanco? ¿Qué sentido tiene este cinturón que nos ponemos en la cintura? Porque la gente me dice que esto es la castidad, pero es que lo quitan y empiezan a hacer diabluras esos curas. ¿Cuál castidad ni qué pan caliente? Eso es para uno sujetarse el alma a la cintura, para que cuando uno no baje la escala, no se caiga, se le entre la nariz y después digan los seguros que se queda mejor ñato, que no podemos hacer absolutamente nada por usted. Por eso es que nos ponemos este cinturón. Este cinturón, eso que se llama cíngulo, es para sujetar el alma a la cintura de tal forma que los pies no se vayan a enredar y terminemos suicidándonos. Si a usted le llegan a preguntar eso, usted sería capaz de explicar por qué. Pero no, somos personas religiosas, somos personas sensiblemente religiosas, pero mire que no entendemos nuestra fe, y por eso muchas veces nos meten gato por liebre. Por eso muchas veces la gente termina creyendo y enredándose. Mire, cuando la gente no entiende este tipo de cosas, mañana le sale un sacerdote celebrando la misa con una corbata y la gente le pareció maravilloso. Ay, tan bueno, que quitó ese trapo. Eso no es un trapo. O mañana te van a confesar allá con la estola, pantalón y camisa, y usted le va a parecer maravilloso. Porque como usted no sabe qué es el alma y qué sentido tiene el alma, usted cree que porque simplemente el sacerdote salga con esta tela que se llama estola, ustedes creen que ya eso hizo mucho. Y el padre se cree pues lo último en Guaracha porque salió allá con estola a confesar y todo el mundo tragándose ese punto. Le metieron gato. ¿Y por qué? Porque como ustedes y yo somos cristianos, así como estos fariseos, que nacieron cristianos, judíos, que les enseñaron desde el inicio su fe, ellos no lograban entender sino repetir un montón de cosas, pero no le entendían el espíritu. Así mismo somos nosotros, no logramos entender el espíritu de estas cosas. ¿Y eso en qué nos perjudica? En que mañana no podemos orientar a estos muchachos, mañana no vamos a poder justificar nuestra fe, mañana no vamos a poder dar razón de lo que creemos cuando esos muchachos nos están preguntando, ¿y usted por qué hace esto? ¿Y usted por qué hace aquello? ¿Y yo por qué lo tengo que hacer? Es que eso es lo más delicado. Ahora, padre, yo me tengo que meter a la universidad para aprender de eso. No, amiguito, usted se puede comprar un catecismo que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, que vale 20.000 pesos, más barato que la chunchurria que se comen esos debajo de esos puentes. ¿Y usted qué hace? Empieza a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, lo va leyendo sistemáticamente, pero lo voy a desafiar ya para ir terminando. Le apuesto a que usted se pone a leer el Catecismo de la Iglesia Católica y no lo entiende. ¿Por qué? Porque a nosotros nos preparan muy mal filosóficamente hablando. Si usted mira la filosofía que le enseñaron en el colegio, es muy mañé. Y eso no nos permite tener una capacidad racional. Nos dijeron un montón de bobadas, nos enseñaron un montón de gente que ni entendíamos y no nos permitieron tener la lógica que genera la filosofía. ¿Para qué nos enseñan filosofía? Para desarrollar lógica en el planteamiento. Es para eso la filosofía. A uno que le importa lo que dijo Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿qué me importa? A mí que me importa lo que dijo Parménides, lo que dijo Heráclito, eso a mí que me importa. Pero eso yo lo necesito para entender cómo estos personajes reflexionaban y argumentaban la realidad. Esa es la filosofía. Pero mire que no nos lo enseñan adecuadamente. Y por eso es que no logramos entender muchas cosas de la fe, porque la fe está vaciada en contenidos filosóficos. Y como tenemos una muy mala formación filosófica, no somos capaces de entender el contenido de la fe y por eso no somos capaces de justificar lo que creemos. Continuemos con nuestra celebración eucarística. Escúchenme en esto. Ustedes y yo pertenecemos a una iglesia que todo lo justifica. Nada hay en la iglesia que no tenga razón de ser, desde tocar una campana hasta construir un edificio.
cuando usted toca la campana o cuando usted construye una iglesia, todo eso está justificado. La iglesia sabe por qué lo hace. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entender, comprender, capacitarnos para luego justificar la fe que hemos recibido por herencia, pero ya que tenemos una capacidad racional, hemos heredado. El Señor esté con vosotros.